¿Ok? Todos en nuestra vida vamos a necesitar tarde o temprano un milagro de Dios en nuestra vida. Marcos 10:27, nos ponemos en pie, si por ahí le pueden pasar la Biblia. Marcos 10:27, lecturamos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento, por favor. Meditemos rápidamente en la Escritura. Miren, nosotros en la Biblia hemos visto muchas cosas, muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros que el Señor hizo mientras estuvo en tierra. Y la verdad, los milagros hasta el día de hoy no han cesado, no han escaseado, porque la Biblia dice en Isaías que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar ni para sanar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando hermanos enfermos, resucitando muertos. Para Dios, como dice la Escritura, es, hermano, todo lo imposible Él lo vuelve posible. Pero para alcanzar esa posibilidad que para nosotros es imposible, para alcanzar ese milagro tan anhelado por nosotros tenemos que dar algunos pasos según la Biblia nos indica que hace. Bueno, un milagro es catalogado como un fenómeno sobrenatural, algo que, hermano, escapa a las manos de los hombres, a la ciencia, a la medicina, a la tecnología, algo que, hermano, nadie puede hacer. Por eso que los médicos muchas veces dicen: Señor, solamente un milagro puede salvarlo. Pero como los milagros sí existen, nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros. Los milagros obviamente no se pueden comprar en la esquina, en el supermercado. No hay dinero ni precio que pueda comprar un milagro. Los milagros son gratuitos de parte de Dios, solamente para las personas que alcanzan estas condiciones que la Biblia manda. ¿Qué requisitos necesito para alcanzar un milagro? Son requisitos sencillos que la Escritura nos dice que todos nosotros a veces pasamos por alto y que debemos cumplir. Para ello vamos a ver la vida de tres personajes en la Biblia que necesitaron un milagro en su vida. Tal vez ustedes, hermanos, amigos que nos ven a través del canal, los que están presentes y todos de repente están pasando algún problema, alguna dificultad, enfermedad, cualquier circunstancia en su vida que usted no pueda solucionar. Pues déjame decirle que Dios sí lo puede, porque Él es el Dios de lo imposible. Bueno, lo primero que necesita una persona para recibir, para perseguir o para adquirir un milagro es primero reconocer la necesidad de un milagro. Si usted no reconoce la necesidad de Dios en su vida, no reconoce la necesidad del Todopoderoso para que Él obre, entonces el milagro es imposible. Porque Dios no puede obligar a nadie, hermanos, a que crea. Simplemente lo primero que la persona tiene que hacer es reconocer su condición, reconocer su situación y reconocer que necesita de Dios un milagro. Porque Dios es el único que puede entregar los milagros. Y para ello vamos a ver tres historias diferentes. La primera es de Bartimeo. Bartimeo nos habla la Biblia en Marcos capítulo 10, versos 46 al 51. Nos dice la Biblia que Bartimeo era ciego y que nada, escuche bien, una persona ciega de nacimiento, nada puede hacerlo, hermano, recuperar la vista. Él estaba ya destinado a quedar ciego, tanto así que pedía limosna en el camino y la gente a veces caqueaba y le daba limosna, a veces no, y a veces Bartimeo no tenía nada de comer porque aún su familia lo había abandonado. Bartimeo, dice la Biblia, que se encontraba solo, nadie estaba con Bartimeo, pero sin embargo un día Bartimeo reconoció que Jesucristo, hermano, que era el único que podía salvar, había escuchado los milagros de Jesús, y un día Jesús pasaba por donde Bartimeo se encontraba, porque Jesús siempre llega, en un momento exacto siempre llega. Y Jesús pasó, pero Bartimeo, como no podía ver y la multitud seguía a Jesús,
la Biblia dice que Bartimeo empezó a gritar y a pedir y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo se levantó y empezaba a tratar de caminar y avanzar, pero se caía porque él no podía ver completamente nada y nadie le podía guiar y nadie estaba pendiente de Bartimeo, porque todos querían ver a Jesús, todos querían un milagro de parte de Jesús. Lo que hizo Bartimeo es empezar a gritar fuertemente pidiendo que Jesús tuviera misericordia de él. ¿Qué llevó a Bartimeo que hiciera esto? Bueno, Bartimeo reconoció que esa era tal vez su última oportunidad. Era el único que podía traer un milagro a su vida. Bartimeo reconoció que estaba ciego y reconoció que necesitaba un favor de parte del Dios Todopoderoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Luego vemos la historia de la mujer de flujo de sangre. Nos habla la Biblia que había una mujer que llevaba 12 años que estaba enferma. Esta mujer era una mujer pudiente. La Biblia dice en Marcos capítulo 5, versos 25 al 26, que era una mujer que tenía mucho dinero, pero todo su dinero que ella tenía lo empezó a gastar en médicos, en brujos, en curanderos, porque nada podía traer solución al problema que ella tenía. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Era que tenía un flujo de sangre. Ella se desangraba por sus genitales y también por su parte y por su recto. Era una enfermedad tan terrible y esa sangre tenía un olor fétido y nadie quería acercarse a una mujer en esa condición, porque la gente decía que si la mujer estaba en esa condición era causa de su pecado, que había un pecado en ella o en su generación que le perseguía. Por eso que nadie quería acercarse a ella. Y ella, dice la Biblia, que todo su dinero lo había gastado. Pero sin embargo, esta mujer también, al igual que Bartimeo, escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad y ella reconoció que solamente Jesús era el único que podía sanarla. Y cuando reconoció esto, ella empezó a ir a buscar a Jesús. Fue a la ciudad a buscar a Jesús y lo encontró. Ella se movió porque primero reconoció que si los médicos no podían sanarlo, si los brujos no podían sanarlo, pues entonces solamente Dios es el único que puede hacer los milagros. Al reconocer ella que necesitaba de Dios, ella fue a buscarlo. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer la necesidad de Dios, reconocer que Dios es el único que puede dar solución a mi problema, y que puede sanarme, que puede bendecirme y que puede sacarme del problema más grande que yo espera. Luego vemos otro hombre llamado Jairo con un problema peor. La Biblia dice que Jairo era un hombre importante. En Marcos capítulo 5, verso 22 al 23, dice que Jairo tenía una única hija y su hija estaba enferma, estaba agonizando. Jairo pertenecía, hermanos, a la jerarquía más alta y estaba siempre con los sacerdotes, con los fariseos pudientes. Jairo era un hombre importante, tenía dinero, pero nada había traído sanidad a su hija. Su hija estaba empeorando. Y cuando Jairo, al ver que ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los médicos, ni nadie podía sanarlo, Jairo pensó en ir a buscar a Jesús. Pero ¿qué pasa? Los sacerdotes, que eran religiosos, que tenían celo de Jesús, le prohibieron a todos los judíos ir a ver a Jesús, porque decían que si alguien iba a ver a Jesús, lo despedirían y lo sacarían del concilio. Pero Jairo estaba entre la espada y la pared. Jairo era su única hija que estaba muriendo. Jairo prefirió dejar todas las cosas, aunque le despidan y lo saquen de la alcurnia del lugar más alto donde él se encontraba. Él fue a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jairo reconoció que solamente Jesús era el que podía sanar a su hija. Una niña apenas de tan solo 12 años de edad, una pequeña, que de repente dirá la gente: pero qué culpa tiene una niña que esté enferma y que vaya a morir. Bueno, la Biblia nos enseña que la vida le pertenece a Dios. Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Dios es el único que puede parar la muerte, es el único que puede retroceder la muerte. Jairo
reconoció su necesidad. Sabía que era su última oportunidad. Así como Dios a veces nos da oportunidades a todos nosotros, Dios es el único que puede sanar, puede restaurar, puede bendecir, puede cambiar nuestras circunstancias. Y lo primero que Dios demanda es reconocer que sin Él nada somos. El hombre, la mujer, sin Dios nada es. Por más profesión que tenga, por más poder que tenga, por más dinero que tenga, todo hombre y mujer sin Dios no es nada. Pasamos en esta tierra, en esta vida, solo un poco tiempo. Luego tendremos que presentarnos y pasar por la muerte. Todos un día vamos a morir. El detalle no es que vamos a morir, el detalle es cómo vamos a morir y a dónde vamos a ir después que moramos. Jairo tenía tanta pena por su hija, a pesar de ser un hombre importante y poderoso, no podía hacer nada por ella. Reconoció que Jesús era el único que podía hacerlo y fue a buscarlo. Luego, en segunda parte, en el segundo punto, para poder alcanzar un milagro, es tener fe y esperanza que Jesucristo puede hacer cualquier cosa, como dijo la Escritura, convertir lo imposible en posible. Y estos tres personajes de la Biblia nos hablan que tuvieron fe, porque Bartimeo tuvo que tener fe para ir a buscar a Jesús. Bartimeo dejó su canasta donde le daban su dinero, no le importó, dejó y fue a buscar a Jesús porque creyó que Jesús podía sanarlo. Y eso es fe. Creer que Dios te puede sanar, eso es fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el arma más poderosa que Dios ha entregado al ser humano, porque cuando los médicos no pueden hacer nada y se pierden todas las esperanzas, cuando tú crees en tu corazón, Dios lo hace. Eso es fe. La fe es lo que agrada a Dios, y sin fe uno no se puede acercar a Dios. Si tú crees que Dios te puede sanar, que Dios te puede bendecir, que Dios puede recuperar tu negocio, que Dios puede hacer pagar tu deuda, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, el segundo punto es tener fe y no perder la esperanza. Aunque sintamos todavía de repente la oposición, sintamos el dolor, creamos que Dios puede hacer lo imposible posible. Y yo hablo de fe porque hemos visto la fe, ¿sí? Cuando los médicos nos decían, llama a su esposa porque su hijo está muriendo, y ahí está mi hermana Débora que no me puede mentir, los médicos corrían, las enfermedades corrían, ellos sentenciaron a mi hijo que estaba muriendo. Lo único que fue que puse eso delante y oré y le dije, no vas a morir. Solamente esa palabra dije, no vas a morir. La muerte estuvo a mi lado, estuvimos media hora los dos batallando por la vida de Esteban. Media hora. Pero yo creí en mi corazón que él iba a vivir. Y después de media hora de oración y batalla ahí, mientras todos ya no daban esperanza, porque corrieron todos médicos y enfermeras y decían, llame a su esposa para que se despida, la muerte tuvo que irse. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Aún si la muerte está ahí, al lado tuyo, y tú crees que el Señor te puede librar, Él lo puede hacer. Por eso que es muy importante el segundo requisito para obtener un milagro, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jairo tuvo fe que él podía recuperar su vista. ¿Quién puede sanar y devolver la vista a un ciego de nacimiento? Eso es imposible para los médicos. Los médicos hasta un cierto punto pueden llegar con la tecnología, pero más allá, ni brujo, ni hechicero, ni el diablo. Solo Dios, que es el dador de la vida, el que da la vida y que la quita cuando Él quiere, porque Él es el soberano y poderoso. Él es el único que puede hacer milagros. Uno necesita creer y tener fe. Nunca pierda la fe. Nunca diga hasta aquí llegué. Nunca diga se terminó, se acabó. La fe es lo último que el ser humano debe perder. La fe en Dios, porque aún estando muertos, Dios te puede dar vida. Vamos a ver, Jairo tuvo fe, el ciego tuvo fe y fue a buscar a Jesús. La mujer, un flujo de sangre. La Biblia relata que ella
hermanos, tuvo que abrirse paso entre toda la multitud que rodeaba al maestro para poder llegar al maestro. Ella decía en su corazón: si yo llegare y tocare el borde de su manto, seré sana. Ella confesó su palabra. Ella dijo: si yo llego a tocar el borde de su manto, seré sana. Ahora, para llegar hasta donde Jesús estaba, era difícil, era imposible. Todo el mundo estaba queriendo ver a Jesús. Esta mujer, por el flujo de sangre, caminaba encorvada, agachada. No era fácil. Dicen los teólogos que esta mujer fue pisoteada. Ella, aún arrastrándose, llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el borde de su mano. Eso es fe. La fe tiene que estar acompañada de una acción, de una creencia. La fe sin obras, dice la Biblia, que es muerta. Yo puedo decir tengo fe, pero si no actúo con fe, entonces mi fe es muerta. Yo digo tengo fe, y en esa fe esta mujer, por ejemplo, caminó, fue hasta Jesús y no le importó lo que le pudiera pasar, y llegó y empujó hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y la Biblia dice que poder salió del maestro. No tocó su mano, solamente tocó el borde de su manto. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y la gente estaba golpeada. Pedro le dice: Señor, la gente está amontonada, no sabemos quién te ha tocado. Jesús le dijo: no, varios tocaron a Jesús, pero hubo una diferencia entre toda la gente que rodeaba a Jesús, que lo tocaron, y la mujer del flujo de sangre. ¿Cuál fue la diferencia? Que la mujer lo tocó con fe. Ella creyó en su corazón que al tocarlo sería sana. Los demás simplemente tocaron, y Dios obra siempre en fe. Jesús dijo: no, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Cuando en tu corazón tú crees que Dios puede hacer lo imposible posible, pues está hecho. La palabra solamente se dice y está hecho. Jairo, el tercer ejemplo, también tuvo fe que Jesús podía sanar a su hija agonizando. Él fue a buscarlo, a pesar que le iban a negar y cerrar las puertas. Él fue a buscarlo, y aun cuando él llegó y le pidió a Jesús que vaya a su casa a orar por su hija, llegó uno de sus sirvientes y le dijo: maestro, Jairo, porque era uno de sus sirvientes, le dijo: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y efectivamente su hija había muerto. ¿Y quién puede hacer algo contra la muerte? Absolutamente nadie. Pero a pesar que a Jairo le dijeron: ya no lo molestes más, tu hija acaba de morir, Jairo aún más empezó a insistir, a decirle a Jesús que vaya a su casa. Y al ver Jesús la fe en Jairo, a pesar de recibir la noticia que su hija murió, entonces Jesús fue a su casa. Y al llegar a su casa, toda la gente lloraba, la madre lloraba, la niña estaba muerta. Efectivamente había muerto, su espíritu y su alma habían salido de su cuerpo. Y Jesús entró y solamente dijo una palabra. Le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Porque actuó la fe primero. La fe de Jairo movió a que el Señor diera la palabra, porque la palabra tiene el poder de traer la muerte hacia la vida. Simplemente le dijo: niña, a ti te digo, levántate. La Biblia registra que la que estaba muerta se levantó. Una palabra del maestro hizo que el alma y el espíritu de esta pequeña volvieran a ese cuerpo, y ese cuerpo empezara nuevamente a funcionar, y se incorporó y se le entregó a sus padres. Entonces, 1, reconocer la necesidad de Dios. 2, tener fe y esperanza en Jesucristo. Y 3, muy importante, buscar a Jesucristo. 3 cosas que tienen que hacer Adela, Silvia, los hermanos, los que lo están viendo a través del canal. Solamente 3 cosas. No necesita usted dinero, no necesita hacer grandes cosas o grandes sacrificios como la gente ve y hace promesas a los santos que no hacen milagros, que no hacen nada. Dios vivo y está en el cielo y escucha. Solamente 3 cosas, hermano.
en su palabra. Él que dejó su palabra, y su palabra no lo va a cambiar por nadie. Reconocer la necesidad de Él, tener fe en Él y buscarlo a Él. Jairo fue a buscarlo, la mujer con flujo de sangre fue a buscarlo, Bartimeo el ciego fue a buscar a Jesús y llegó hasta Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo: que recobre la vista. Y Jesús le dijo: está hecho. Simplemente eso, no hizo nada, simplemente está hecho, porque así es Dios. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, lo que la ciencia no puede hacer. Hace lo imposible, lo vuelve posible. Para alcanzar un milagro de parte del Señor, 3 cosas necesitamos: busque a Dios, vaya, crea en Él y reconozca que sin Él nada se puede hacer. Jesús mismo dijo: sin mí nada podréis hacer. No ponga su confianza en los médicos. Los médicos decían, en Adriana, todo médico decía: él no va a llegar ni siquiera a los 6 meses de embarazo. Ningún médico decía que ese niño iba a nacer. Y por ahí está, todo decía que el niño se lo iba a venir. Eso decían los médicos. Y fuimos a varios. Mire Dios que fuimos a varios. La misma doctora pensaba que le iba a morir en el parto también, después de los tratamientos. Todos los médicos decían, nadie pensaría que ese niño tendría 7 operaciones. Ningún médico pensó que iba a resistir tanto. Pero para el que cree, todo es posible. Y Dios hace lo imposible posible. Los milagros existen y están ahí a tan solo 3 pasos: reconocer la necesidad de Dios, creer y tener fe que Él lo puede hacer, y 3, buscar a Dios. Busque a Dios. ¿Cómo busca a Dios? Tome su Biblia y lea y empiece a orar. Tan solo eso, y Dios hace lo imposible posible. A su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor.